Permíteme contarte algo que cambió mi comprensión de lo que realmente significa el poder divino. Algo tan extraño, tan imposible, que si no estuviera escrito en las Sagradas Escrituras, nadie lo creería. Estoy hablando de un momento en la historia de Israel que desafía toda lógica humana. Imagina por un momento que estás en medio de un funeral. El llanto llena el aire, las familias se despiden de su ser querido y de repente todo cambia en un instante. No por una oración, no por un ritual elaborado, sino por algo completamente inesperado, algo que nadie planeó ni anticipó. Yo crecí escuchando las grandes historias de la Biblia. El Mar Rojo abriéndose, las murallas de Jericó cayendo, el fuego del cielo consumiendo el sacrificio de Elías. Pero esta historia, esta que voy a compartir contigo hoy, permanecía escondida entre los versículos, esperando revelar uno de los milagros más asombrosos jamás registrados. Se trata de un hombre común y corriente. No era un profeta, no era un rey, no era alguien especial. Era simplemente un hombre que murió. Y sin embargo, su muerte no fue el final de su historia. Fue apenas el comienzo de algo extraordinario que demostraría que el poder de Dios trasciende incluso la misma muerte. Esta es la historia del hombre que tocó los huesos de un profeta muerto y volvió a la vida. Una historia de poder divino que permanece incluso después de que la vida terrenal termina. Una historia que nos enseña que Dios puede obrar milagros cuando menos lo esperamos, de las formas más inesperadas. Mi nombre importa poco en esta historia, porque lo que voy a relatarte va mucho más allá de cualquier individuo. Esto sucedió en los días del profeta Eliseo, uno de los hombres más poderosos de Dios que Israel jamás conoció. Pero déjame ponerte en contexto, porque para entender este milagro extraordinario, primero necesitas comprender quién era Eliseo. Eliseo fue el discípulo y sucesor del gran profeta Elías. Cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, Eliseo recibió una doble porción de su espíritu. Y durante su vida, Eliseo realizó milagros asombrosos, multiplicó aceite para una viuda, resucitó al hijo de una mujer sunamita, purificó aguas amargas, multiplicó panes, curó la lepra de Naamán. Su ministerio fue una demostración continua del poder ilimitado de Dios. Pero aquí está lo más fascinante. El milagro del que voy a hablarte hoy no ocurrió durante la vida de Eliseo. No, este milagro sucedió después de que el profeta muriera. Ocurrió cuando sus huesos yacían en una tumba, cuando su carne ya no existía, cuando humanamente hablando, todo había terminado. Y es precisamente esto lo que hace esta historia tan poderosa. Verás, estamos acostumbrados a pensar que el poder de Dios opera a través de personas vivas, que necesitamos estar conscientes, orando, actuando. Pero esta historia nos enseña algo diferente. Nos muestra que la unción de Dios, su poder divino, no está limitado por nuestra vida o muerte. No está confinado a nuestras capacidades humanas. Es eterno, trascendente, imparable. Y ahora quiero pedirte algo importante. Si esta historia te está intrigando, si quieres descubrir cómo un muerto pudo resucitar simplemente tocando los huesos de un profeta, déjame un comentario con la palabra amén. Dale like a este video y suscríbete al canal, porque vamos a explorar juntos uno de los pasajes más impactantes y menos conocidos de toda la Biblia. No querrás perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. Yo viví en los tiempos finales del ministerio de Eliseo y puedo decirte que todo Israel conocía su nombre. Desde el rey en su palacio hasta el campesino más humilde en su campo, todos habían escuchado las historias del profeta poderoso que obraba maravillas en el nombre del Dios de Israel.
Las madres contaban a sus hijos sobre cómo había resucitado a un niño muerto, y los soldados susurraban sobre cómo había hecho flotar un hacha de hierro. Pero para cuando yo era un joven adulto, Eliseo ya era un anciano. Los años habían cobrado su precio en su cuerpo, aunque su fe permanecía tan fuerte como siempre. Recuerdo haberlo visto una vez, caminando apoyado en un bastón, sus ojos todavía brillantes con esa mirada que parecía ver más allá del mundo físico. Incluso en su vejez, la presencia de Dios era palpable a su alrededor. La noticia de su enfermedad se extendió rápidamente por todo el reino. El hombre que había sanado a tantos ahora yacía enfermo en su lecho. Algunos murmuraban que era extraño que un profeta tan poderoso no pudiera sanarse a sí mismo. Pero los más sabios entendíamos que Dios tiene sus tiempos y propósitos, que incluso los hombres más ungidos eventualmente cumplen su tiempo en esta tierra. Cuando Eliseo finalmente murió, fue un día de luto nacional. No hubo trompetas desde el cielo, no hubo un carro de fuego como el que llevó a Elías. Eliseo simplemente cerró sus ojos y entregó su espíritu. Lo enterramos en una tumba cerca de la ciudad, siguiendo las costumbres de nuestro pueblo. Colocamos su cuerpo con reverencia, conscientes de que estábamos despidiendo a uno de los más grandes profetas de Israel. Pero lo que ninguno de nosotros sabíamos ese día era que Eliseo, incluso en muerte, aún tenía un milagro más que realizar. La unción que había llevado toda su vida no se había extinguido con su último aliento. El poder de Dios que había operado a través de él por décadas no se había desvanecido con la muerte de su carne. Los huesos del profeta, descansando en esa tumba, todavía llevaban una impregnación divina que estaba a punto de manifestarse de la manera más extraordinaria. Los meses pasaron después de su entierro y la vida continuó. Israel seguía siendo una nación constantemente amenazada por enemigos. Los moabitas, en particular, eran una presencia constante de peligro, haciendo incursiones en nuestro territorio, saqueando, matando, sembrando terror. Vivíamos en tiempos difíciles, donde la muerte era una visitante frecuente. Y fue precisamente en medio de esta realidad de violencia y muerte que el milagro más extraordinario estaba por ocurrir. Un milagro que no solo demostraría el poder de Dios sobre la muerte, sino que también revelaría que su unción trasciende las limitaciones de nuestra existencia física. Un milagro que nos enseñaría que lo que Dios toca permanece tocado para siempre. Yo no imaginaba entonces que pronto sería testigo de algo que cambiaría mi comprensión del poder divino. No sabía que estaba a punto de presenciar el momento en que la muerte misma sería derrotada por el simple contacto con los restos de un hombre que había caminado tan cerca de Dios. Pero Dios estaba preparando algo asombroso. La tumba de Eliseo se había convertido en un lugar de memoria para muchos de nosotros. Algunos pasaban por allí para recordar sus enseñanzas, otros simplemente para honrar al profeta que tanto había hecho por Israel. Era un lugar tranquilo, solemne, donde los vivos podían reflexionar sobre el legado de un hombre justo. Nadie podría haber predicho que esa tumba tranquila estaba a punto de convertirse en el escenario del milagro más impactante. Que esos huesos silenciosos, reposando en la oscuridad, pronto liberarían un poder que haría temblar nuestra comprensión de lo posible. La historia estaba por tomar un giro que ninguno de nosotros anticipaba. Era un día ordinario cuando todo cambió. El sol brillaba sobre las colinas de Israel como cualquier otro día, y yo me encontraba ayudando a mi familia con las tareas diarias. No había ninguna señal en el cielo, ningún presagio que indicara que estábamos a punto de presenciar uno de los eventos más extraordinarios jamás registrados en nuestra historia. Entonces escuchamos los gritos. Los moabitas están atacando. Las palabras se extendieron como fuego por la comunidad. Era una de esas incursiones repentinas que tanto temíamos.
bandas de saqueadores que cruzaban nuestras fronteras para robar, matar y destruir. El pánico se apoderó de todos mientras las familias corrían a buscar refugio. En medio del caos, noté a un grupo de hombres que llevaban un cuerpo. Era el funeral de uno de nuestros vecinos, un hombre que había muerto de enfermedad el día anterior. Los portadores del cuerpo corrían desesperados, buscando completar el entierro antes de que los invasores llegaran. En nuestra cultura, enterrar a los muertos rápidamente era imperativo, pero ahora la urgencia se había multiplicado por el peligro inminente. Yo seguía al grupo a distancia, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Podía escuchar el sonido de los caballos acercándose, los gritos de guerra de los moabitas resonando cada vez más cerca. Los hombres que llevaban el cuerpo buscaban desesperadamente un lugar donde colocarlo, cualquier lugar que les permitiera cumplir con su deber sagrado y luego escapar para salvar sus propias vidas. Y entonces, en su desesperación, vieron la tumba de Eliseo. Estaba cerca, accesible, y en ese momento de terror y urgencia pareció la única opción viable. No había tiempo para ceremonias, no había tiempo para preparaciones apropiadas. Los moabitas estaban casi sobre ellos y la necesidad de sobrevivir superaba cualquier otra consideración. Los vi tomar la decisión en un instante. Sin pensarlo dos veces, abrieron la entrada de la tumba de Eliseo y lanzaron el cuerpo del hombre muerto dentro. Era casi irrespetuoso en su prisa, pero la muerte inminente no permite lujos de decoro. Hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, sellaron rápidamente la entrada y corrieron para salvar sus vidas. Yo me escondí detrás de unas rocas, observando mientras los moabitas pasaban como una tormenta destructiva. Mi respiración era superficial, mi cuerpo temblaba de miedo. Esperé en silencio, rogando a Dios que no me encontraran, mientras los invasores saqueaban todo lo que podían encontrar antes de retirarse tan rápidamente como habían llegado. Cuando finalmente se fueron y el polvo se asentó, un silencio extraño cayó sobre el lugar. Lentamente, las personas comenzaron a salir de sus escondites, verificando los daños, buscando a sus seres queridos. Yo me acerqué cautelosamente hacia donde estaba la tumba de Eliseo, curiosidad y algo más, algo inexplicable, atrayéndome hacia allí. Lo que estaba a punto de presenciar desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el poder de Dios. Lo que estaba encerrado en esa tumba no era solo los huesos de un profeta muerto y el cuerpo recién colocado de un hombre común. Dentro de esa cámara oscura, algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que trascendía las leyes naturales que gobiernan nuestra existencia. No lo sabía entonces, pero estaba a punto de ser testigo del cumplimiento de una verdad profunda: que el poder de Dios no conoce límites, que su unción no se detiene con la muerte, y que incluso los huesos de un hombre justo pueden ser instrumentos de su gloria milagrosa. Nadie sabe exactamente qué sucedió dentro de esa tumba, en el momento en que el cuerpo del hombre muerto tocó los huesos de Eliseo. Yo no estaba allí para verlo, ningún ojo humano presenció ese instante sagrado. Pero puedo imaginar la escena basándome en lo que sabemos, en lo que la Escritura nos dice y en lo que presencié después. El cuerpo cayó en la oscuridad de la tumba, probablemente aterrizando cerca de los huesos del profeta. Tal vez rodó ligeramente por la pendiente del piso de la cámara sepulcral. Y entonces, en algún momento, sucedió el contacto. La carne muerta del hombre tocó los huesos antiguos de Eliseo. Fue un momento que cambiaría todo. Imagino que fue instantáneo. No hubo un proceso gradual, no hubo una luz brillante que llenara la tumba, no hubo voces angelicales cantando. Simplemente, en el momento del contacto, el poder de Dios que aún residía en esos huesos se liberó.
La misma unción que había fluido a través de Eliseo durante su vida, que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos, ahora fluía una vez más. El hombre muerto, cuyo espíritu había partido, cuyo corazón había dejado de latir, cuya sangre se había detenido en sus venas, de repente sintió algo. ¿Cómo se siente volver de la muerte? Es como despertar de un sueño profundo. Es un choque violento de conciencia que regresa al cuerpo. Nadie puede saberlo con certeza, pero ese hombre lo experimentó. Su corazón comenzó a latir nuevamente. La sangre comenzó a fluir por sus venas, sus pulmones se expandieron, tomando aire fresco. Sus ojos se abrieron en la oscuridad de la tumba, confundidos, desorientados, pero increíblemente, milagrosamente vivos. La vida había regresado a su cuerpo por el poder del Dios que resucita a los muertos. ¿Qué pasó por su mente en esos primeros segundos? Recordaba haber muerto. Sabía dónde estaba. Podía comprender la magnitud del milagro que acababa de experimentar. Estaba rodeado de oscuridad, en una tumba, junto a los huesos de un profeta, pero estaba vivo, completamente, innegablemente vivo. Debió haber gritado, debió haber llamado pidiendo ayuda, debió haber golpeado la entrada de la tumba, desesperado por salir de ese lugar de muerte que ya no tenía poder sobre él. Y afuera, nosotros escuchamos sonidos viniendo de la tumba de Eliseo, sonidos que no tenían sentido, sonidos imposibles. Al principio, nadie quería acercarse. ¿Qué podía estar haciendo ruido dentro de una tumba sellada? ¿Era un espíritu? Era algo sobrenatural y peligroso. Pero los sonidos continuaban, cada vez más insistentes, claramente humanos, claramente desesperados. Alguien tenía que investigar. Yo estaba entre los primeros en acercarme cuando finalmente reunimos el coraje. Con manos temblorosas, comenzamos a abrir la entrada de la tumba. La luz del día comenzó a filtrarse en la oscuridad de la cámara sepulcral. Y entonces lo vimos. Un hombre, el hombre que habíamos visto lanzar muerto en esa tumba apenas momentos antes, estaba de pie, vivo, mirándonos con ojos llenos de asombro y confusión. Era imposible, era inexplicable. Era absolutamente, innegablemente un milagro. El hombre que había estado muerto ahora estaba vivo, respirando, hablando, moviéndose. Y todo porque había tocado los huesos de Eliseo, el profeta de Dios. La noticia se extendió como fuego en paja seca. Un hombre ha resucitado, ha vuelto de la muerte en la tumba de Eliseo. Personas de toda la región comenzaron a llegar para ver al hombre que había sido devuelto a la vida. Yo lo vi de pie allí, rodeado de multitudes, todavía en shock, todavía procesando lo que le había sucedido. Los escépticos vinieron primero, por supuesto. Siempre los hay. No puede ser el mismo hombre, decían algunos. Es un impostor, alguien que se parece a él. Pero su familia estaba allí, su esposa, sus hijos, todos llorando de alegría y confirmando que sí, que era él, que era realmente su esposo, su padre, devuelto de la muerte misma. Yo hablé con él personalmente días después, cuando la conmoción inicial había disminuido un poco. Le pregunté qué recordaba, qué había sentido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me contaba. Estaba muerto, me dijo con voz temblorosa. No hay otra forma de describirlo. Yo había partido y luego de repente estaba de vuelta. Desperté en la oscuridad, confundido, asustado, pero vivo. ¿Viste algo?, le pregunté. ¿Mientras estabas muerto? ¿Hay algo más allá? Él negó con la cabeza. No recuerdo nada de ese tiempo. Es como un vacío en mi memoria. Estaba en mi lecho de muerte y luego estaba en la tumba, vivo. Lo que sucedió en medio es un misterio que solo Dios conoce. Lo que más me impactó de su testimonio fue su reverencia hacia Eliseo. Ese hombre, me dijo,
incluso en muerte, llevaba tal poder de Dios que sus mismos huesos podían devolver la vida. ¿Qué clase de unción es esa? ¿Qué clase de cercanía con el Todopoderoso tenía para que su poder persistiera incluso después de que su espíritu había partido? Eran preguntas que todos nos hacíamos. Este milagro era diferente de todos los demás que Eliseo había realizado en vida. Cuando resucitó al hijo de la tsunamita, oró, se tendió sobre el niño, fue un acto intencional de fe y poder. Pero esto sucedió sin ninguna intención humana. Los hombres que lanzaron el cuerpo en la tumba no estaban buscando un milagro, estaban buscando escapar de la muerte ellos mismos. Este milagro demostraba algo profundo sobre la naturaleza del poder de Dios. No dependía de rituales o ceremonias. No requería que el profeta estuviera vivo y consciente. No necesitaba palabras de fe o imposición de manos. El poder simplemente estaba allí, impregnado en los huesos del hombre que había caminado tan cerca de Dios durante toda su vida. Comencé a reflexionar sobre las implicaciones de esto. Si la unción de Dios podía permanecer tan poderosamente en los restos físicos de su siervo, ¿qué nos decía eso sobre la naturaleza eterna del poder divino? ¿Qué nos enseñaba sobre cuán profundamente Dios puede transformar y llenar a aquellos que se dedican completamente a Él? Algunos líderes religiosos de la época intentaron minimizar el milagro. Fue una coincidencia, decían. El hombre no estaba realmente muerto, solo desmayado. Pero quienes habíamos estado allí, quienes habíamos visto su cuerpo sin vida, sabíamos la verdad. Este hombre había experimentado la muerte real y había sido traído de vuelta por el poder inconfundible de Dios. El milagro también nos recordaba algo importante sobre Eliseo mismo. Este hombre había vivido una vida tan completamente dedicada a Dios, tan llena del Espíritu Santo, que incluso sus huesos llevaban el residuo de esa cercanía divina. Era un testimonio del poder de una vida vivida en santidad, en obediencia, en completa rendición al propósito de Dios. Han pasado años desde que presencié ese milagro extraordinario y todavía me encuentro reflexionando sobre sus implicaciones. Esta historia, registrada fielmente en las Escrituras en 2 Reyes 13:21, no es solo un relato fascinante de poder sobrenatural, es una lección profunda sobre la naturaleza de Dios y su relación con aquellos que le sirven fielmente. La primera lección que aprendí es que el poder de Dios no está limitado por el tiempo o el espacio. Estamos acostumbrados a pensar que cuando alguien muere, su influencia termina. Pero Eliseo demostró que una vida vivida en la presencia de Dios deja un legado que trasciende la muerte física. La unción no era solo un don temporal, era una impregnación permanente de la presencia divina. También aprendí que Dios puede obrar milagros cuando menos los esperamos y de las formas más inusuales. Los hombres que lanzaron ese cuerpo en la tumba no estaban buscando un milagro, estaban huyendo por sus vidas. No había fe intencional en ese acto, solo pánico y supervivencia. Sin embargo, Dios usó ese momento caótico para demostrar su poder de manera inolvidable. Esta historia me enseñó sobre la importancia de cómo vivimos nuestras vidas. Eliseo no sabía que después de su muerte, sus huesos serían instrumentos de resurrección. No estaba tratando de dejar ese legado específico. Simplemente vivió cada día de su vida en obediencia radical a Dios, realizando los milagros que Dios le encomendaba, enseñando al pueblo, siendo fiel en lo mucho y en lo poco. ¿Y sabes qué? Esa fidelidad persistente creó algo duradero, no solo historias para contar o enseñanzas para recordar, sino una impregnación literal del poder de Dios que permanecía incluso en sus restos físicos. Es un recordatorio poderoso de que lo que hacemos por Dios tiene repercusiones que van más allá de lo que podemos ver o medir.
El hombre que resucitó se convirtió en un testimonio viviente del poder de Dios. Durante el resto de su vida, nunca se cansó de contar su historia. A cualquiera que quisiera escuchar, les hablaba sobre el día en que murió y volvió a vivir. Su existencia misma era una prueba andante de que Dios es el dador de vida, que Él tiene poder sobre la muerte misma. Este milagro también nos apunta hacia una verdad aún mayor. Si los huesos de un profeta humano podían devolver la vida, ¿cuánto más el poder del propio Hijo de Dios? Este evento fue como una sombra, un anticipo de la resurrección que vendría a través de Jesús. Fue una demostración de que Dios tiene planes para derrotar a la muerte de manera definitiva. Pensando en ello ahora, me doy cuenta de que este milagro fue un mensaje de esperanza para todos nosotros. Vivíamos en tiempos difíciles, constantemente amenazados por enemigos, enfrentando muerte y destrucción regularmente. Necesitábamos ser recordados de que nuestro Dios es más poderoso que cualquier enemigo, más fuerte que la muerte misma, y Él eligió hacerlo de esta manera tan dramática e inolvidable. La historia también me enseñó a nunca subestimar el poder de Dios. Nosotros, en nuestra limitada comprensión humana, ponemos fronteras a lo que creemos que Dios puede hacer. Pero Él opera fuera de nuestras expectativas, más allá de nuestras categorías mentales. Un hombre murió, tocó huesos viejos y resucitó. Es absurdo por estándares humanos, pero perfectamente lógico cuando entendemos quién es Dios. Y finalmente, aprendí que Dios se preocupa por el individuo. Este hombre que resucitó no era nadie importante en términos mundanos. No era rey, no era profeta, no era sacerdote, era simplemente un hombre ordinario. Sin embargo, Dios lo escogió para este milagro extraordinario. Ninguno de nosotros es demasiado insignificante para la atención y el poder de Dios. Hasta el día de hoy, cuando paso por donde estaba aquella tumba, me detengo y recuerdo. Recuerdo el día en que vi con mis propios ojos que nuestro Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esta historia del hombre que murió y resucitó tocando los huesos de Eliseo permanece como uno de los testimonios más poderosos del poder de Dios en toda la Escritura. No fue el milagro más elaborado, no fue el más largo en descripción, pero fue uno de los más impactantes en su mensaje central. El poder de Dios trasciende todas las limitaciones que nosotros, en nuestra humanidad, podemos imaginar. Hoy, siglos después, esta historia sigue hablándonos. Nos recuerda que servir a Dios fielmente tiene consecuencias eternas que van más allá de nuestra vida terrenal. Nos enseña que el poder divino no necesita de nuestros esfuerzos elaborados para manifestarse. Puede fluir de las formas más inesperadas. Y nos asegura que el Dios que resucitó a este hombre en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que prometió resucitarnos a nosotros a través de Cristo Jesús. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho reflexionar sobre el poder ilimitado de Dios y la importancia de vivir una vida completamente dedicada a Él, te invito a compartirla. Comenta qué fue lo que más te impactó. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y recuerda siempre, lo que Dios toca permanece tocado para toda la eternidad. Que tu vida sea tan llena de su presencia que su poder se manifieste en ti y a través de ti, ahora y por siempre. Amén.